Ayer, lunes 26 de septiembre, se realizó en Estados Unidos el primer debate presidencial cara a cara entre los dos postulantes con más posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Hablo de Donald Trump y de Hillary Clinton. Nos ha parecido una buena ocasión, además a propósito de una actividad que se va a realizar durante esta semana y que ya vamos a difundir, para invitar al director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor José Morandé. Profesor, buenos días, gracias por estar acá esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, en primer lugar, ¿qué le pareció el debate de ayer? En general se tendió a comentar que había sido duro, pero que no había sido frívolo, que había sido sustantivo. Sí, me pareció un debate interesante para los que son los debates en general en la televisión y particularmente en Estados Unidos. Interesante desde el punto de vista de ir aclarando y reafirmando también que quizás los planteamientos de los candidatos, ¿no? Que creo que es muy importante que la opinión pública los conozca y particularmente los votantes en Estados Unidos y en particular los indecisos, ¿no? Uh-huh. Porque estábamos ya acostumbrados en las primarias, ¿no? Las frases dichas por uno de los candidatos, sobre todo, frases cortas, efectistas, ¿no? Uh-huh. y apelando mucho a la emotividad, digamos, de la población norteamericana. Y yo creo que eso ameritaba, por así decir, una explicación mayor para entender efectivamente hacia dónde iba y hacia dónde va la candidatura de Donald Trump. Uh-huh. Se dice, esta es como una frase que se usa habitualmente en las elecciones de Estados Unidos, profesor, que en las primarias lo que importa es convencer a los propios, por lo tanto hay que marcar posiciones con claridad, ¿no? Pero que ya en la elección lo que importa es convencer a los que están en esa zona intermedia, lo que usted llamaba los indecisos, ¿no? Por lo tanto, hay un arte en cómo desempeñarse a partir de la primaria, a partir del fin de la primaria. Para efectos de ese público, que es el que por lo general decide las elecciones, ¿cómo anduvo el comportamiento de uno y otro candidato? Bueno, el comportamiento de Trump, de alguna manera, reafirma su posición previa, agregando algunos antecedentes, ¿no? Y la prueba está de que al final me tocó ver algunas entrevistas, incluso a un público indeciso, donde ellos expresaban su pensamiento y su manera de enfocar y evaluar lo que fue el debate. Y para ellos les reafirmó, digamos, la poca claridad y la poca predictibilidad, por así decir, uh-huh, del candidato Trump, ¿no? Uh-huh. Y a su vez a favor de la candidata Clinton, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista fue más efectiva la candidatura Clinton y la participación de Hillary Clinton que la participación de Donald Trump. Sí, parece que bueno, siempre en las elecciones los atributos de los candidatos se ven reforzados para bien o para mal por los atributos del adversario, ¿no? Entonces se generan como comparaciones. Y parece que Trump es más elocuente, puede ser incluso para cierto sector hasta más carismático, pero en estas instancias donde hay que apostar a la precisión, ¿no? A la asertividad, da la impresión que Hillary Clinton, que tiene fama de fome pero matea, lo vamos a decir así, se maneja mejor. ¿Cómo la vio ayer y particularmente las dudas que había respecto a su salud, respecto a su liderazgo, en fin? Yo, bueno, visto desde acá, digamos, me parece que esas dudas quedan un poco de lado uh-huh, a partir de la evaluación de la participación de Hillary Clinton ayer en el debate, ¿no? Yo creo que fue bien asertiva, incluso no perdió la calma en ningún momento frente a la crítica de Trump, tomó la iniciativa y atacó, digamos, uh-huh, a la otra candidatura en los puntos débiles y donde ella quería precisamente mostrar la diferencia y marcar esa diferencia respecto a la otra candidatura. Creo que eso sí, en algunos aspectos me llamó la atención de que no ahondó más, sobre todo cuando respondía a las afirmaciones de Trump sobre, por ejemplo, la descalificación que hace de los acuerdos de libre comercio, uh-huh, ¿no? Es como decimos nosotros, un disparo así al voleo, ¿no? Uh-huh. Un tiro al aire. Y ella no
argumenta a favor de los acuerdos de libre comercio y lo que eso significa, sino que lícitamente quedó eso en el aire, ¿no? Trump decía es un desastre, ¿no es cierto?, lo que es el ALCA, un desastre los acuerdos comerciales y eso hay que cambiarlo, o sea, ¿no? Pero ahí no había respuesta directa a esa provocación, por decirlo de una forma, de la otra candidatura. Sí, ya vamos a volver al tema de los tratados de libre comercio, porque atañen directamente a Chile, particularmente en lo que refiere al TPP, que fue otro de los temas que se trataron ayer en el debate. Estamos conversando con el director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor José Morandé, porque claro, hemos hablado hasta el momento, profesor, del debate, que es al fin y al cabo una coyuntura, pero queremos aprovechar la oportunidad de que lo tenemos acá para hablar de los temas de mediano y largo plazo, ¿no? Si uno pudiera mirar ya la elección desde arriba, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego con esta disyuntiva que tiene el pueblo estadounidense entre Donald Trump y Hillary Clinton, para efectos de ellos mismos, pero también para efectos de la relevancia de Estados Unidos en el mundo? Sí, efectivamente, indudablemente que la elección, digamos, del presidente de la República de los Estados Unidos es muy trascendente por la gravitación que tiene Estados Unidos en la política mundial y indudablemente también por lo que significa dentro de la política interna norteamericana. Están frente a una situación compleja desde el punto de vista de lo que es la situación política de los Estados Unidos interna, lo que es también respecto de su participación en la arena internacional. Y a su vez por la situación económica, que si bien es cierto hay algunos signos positivos de desarrollo de la economía norteamericana, pero no es suficiente, ¿no? Y naturalmente que esos son los aspectos que la candidatura, en este caso de Donald Trump, ha puesto sobre la mesa y ha apelado a esta emocionalidad o emotividad de la población para precisamente marcar esa preocupación que tiene la población estadounidense y también, por qué no decir, la población mundial respecto a lo que pueda pasar en Estados Unidos frente a una candidatura tan atípica y un posible gobierno, si es que sale elegido Trump, que pudiese, digamos, revertir tendencias que ya hemos venido observando desde las administraciones de Obama y a su vez los compromisos que Estados Unidos tiene en el mundo y que no es llegar y borrarlo de un solo plumazo, por decirlo así. Sí, sí. Bueno, Trump parece, por los tipos de posiciones que tiene, experimentar la dificultad del techo, ¿no? Como alguien con posiciones tan marcadas y tan claras, porque en esto uno debe valorar que Trump no esconde lo que piensa sobre una serie de temas, puede llegar a un público que puede ser por definición más moderado y que busca otro tipo de opciones. Hay ahí también un factor en lo que usted planteaba, ¿no? El carácter inédito, rupturista de lo que representa Trump para la generalidad de las candidaturas presidenciales estadounidenses, que no sabemos todavía qué alcance tiene. ¿Cómo lo ve usted en particular con aquellos estados que es donde por lo general las elecciones se dirimen y en donde hay características específicas, ¿no? del electorado de esos lugares? ¿Te refieres a los estados dentro de Estados Unidos? Estados dentro de Estados Unidos, no los estados-nación de otras partes. Correcto. Sí. Bueno, ahí hay un grupo, ¿no? Que son los que van hacia un lado, van hacia el otro, dependiendo de la elección. Claro, esos son los estados indecisos. Exactamente. También, son identificados bajo esa nomenclatura. Bueno, hay muchos intereses en juego, no solo desde el punto de vista de lo que representa, ¿no es cierto?, para los efectos de la elección, el poder de los estados dentro de Estados Unidos, por los electores que allí, ¿no es cierto?, se eligen, ¿no? Y ellos finalmente determinan al quién va a ser elegido presidente de la República. Y indudablemente que me llamó también la atención, y vuelvo al foro ayer, que salvo Trump, que fue más en ese agudo y más preciso, apeló a situaciones de estados específicos, ¿no? Por ejemplo, hizo mención a la delincuencia en Chicago, hizo también mención a las falencias laborales, ¿no es cierto?, o cómo ha afectado al estado de Ohio, creo que fue, y a Michigan, respecto de los sectores trabajadores que han perdido su fuente de trabajo por esta migración, ¿no es cierto?, de las empresas norteamericanas hacia fuera del país. Como consecuencia de los tratados de libre comercio. Entre otras cosas, es parte, digamos, de lo que es la interdependencia económica y la globalización económica del mundo de hoy. Y naturalmente que ahí son guiños, por así decir, a los estados
específicamente que están probablemente en problemas dentro de la competencia interna de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Clinton, no hizo referencia, habló en términos muy generales como país, ¿no? Y si uno lo ve políticamente lo que está en juego hoy día, tal vez fue más astuta, por así decir, la posición de Trump, de explotar eso, de allegarse más a las necesidades de los estados, a lo que allí está discutiendo y demandando a la población de esos estados, los votantes de esos estados, y también, naturalmente, a los congresistas. No nos olvidemos que se renueva, ¿no es cierto?, la Cámara de Representantes en su totalidad y 1/3 del Senado. Entonces, también ahí creo que políticamente faltó en el debate mayor asertividad por parte de la candidatura de Clinton y mayor agudeza tuvo la candidatura de Trump. Profesor Morandé, ¿qué es lo que va a pasar con el TPP? Ayer Donald Trump fue categórico en su oposición al tratado. Hillary Clinton no fue tan categórica, pero también manifestó su oposición al tratado. Y esto coincide con la decisión de Vietnam, que es uno de los países suscriptores del TPP, en un régimen de partido único, además, donde su parlamento decide no ver el TPP durante la agenda legislativa de este año, y en general donde uno ve todos los días que se presentan nuevos obstáculos a este tratado. ¿Y por qué lo menciono con tanta elocuencia? Bueno, porque Chile es uno de los 12 países suscriptores. Acá tampoco el proyecto de tratado se ha enviado al Congreso. ¿Cómo es el futuro de ese tratado? Bueno, usted ya ha adelantado un poco lo que puede pasar. Yo me imagino que el TPP va a entrar necesariamente en un proceso nuevamente de revisión, ¿no? No necesariamente que se termina el TPP, digamos, lo que se ha avanzado en estos años de negociación, ¿no? Lo que ha manifestado Trump, evidentemente que si saliera presidente, eso significaría, digamos, una revisión completa, una puesta en escena de nuevo de los actores que están involucrados para los efectos de qué va a ocurrir con ese acuerdo ya alcanzado, ¿no? Habría que ver también qué va a opinar el Congreso norteamericano, quién es el que tiene la mayor responsabilidad respecto a la aprobación de los tratados, ¿no? Y por lo tanto puede generarse ahí una tensión al interior de Estados Unidos y también una tensión entre los actores más importantes que están involucrados en las negociaciones y que forman parte, digamos, del TPP. Ahora, en Chile en particular yo creo que se había avanzado bastante en términos de lo que fueron las negociaciones, de lograr acuerdos que superasen muchas de las dudas que despierta el TPP para los efectos, digamos, de actores económicos chilenos. Creo que eso también va a entrar en una fase de congelamiento, de conversaciones, no sé, no me atrevería a decir si efectivamente esto va a terminar definitivamente, va a empezar otro TPP o a lo mejor el mismo TPP va a tener algún tipo de modificación, maquillaje, no sé, pero a lo mejor no tan maquillaje. ¿Usted no augura demasiadas novedades al menos durante el resto del año? Yo creo que mientras no se aclare la campaña, la elección de presidente, digamos, esto va a mantenerse todavía bien en stand-by, ¿no? Bueno, hemos invitado al profesor José Morandé por las razones obvias, ¿no?, de poder hablar sobre este tema relevante, pero también como un modo de adelantar e invitar a una charla que va a realizar el profesor José Morandé el próximo jueves a las 9:30 de la mañana en la sede del Instituto de Estudios Internacionales en Condel 249, en un barrio muy bonito, en una casona muy bonita, además, donde está el Instituto de Estudios Internacionales, donde el profesor Morandé va a exponer precisamente sobre este tema, sobre las elecciones de Estados Unidos, pero ya en un formato más extenso, ¿no? Para que todos quienes estén interesados en ir, profesor, puedan asistir, y además ustedes como instituto van a, durante esta jornada, presentar algunos de los programas de estudio que están disponibles para cualquier persona que esté interesada en tomarlos. Hablemos de lo que va a ocurrir el próximo jueves y aprovechemos que estamos acá en la radio para invitar a todo el mundo a que vaya. Bueno, muchísimas gracias por este aviso, naturalmente que es muy importante para nosotros y para la universidad. Y naturalmente quedan todos cordialmente invitados a esta actividad que vamos a tener el jueves en la mañana y donde me corresponderá, digamos, referirme, como bien decías, más en extenso a la campaña presidencial norteamericana
y tirar algunas líneas o lineamientos respecto de el futuro, ¿no? Y sobre todo en particular las relaciones con América Latina y las relaciones con Chile, ¿no? Así que, y por otro lado, digamos, daremos a conocer las actividades docentes, académicas que tenemos, particularmente los programas de estudio, tanto en los diplomas de postítulo y también los programas de magíster en estudios internacionales y programas de magíster en política comercial, y además un título profesional, que es un postítulo, digamos, de especialista en relaciones internacionales. Así que vamos a dar a conocer también nuestra oferta docente, las características de esos programas y a su vez también lo que implica desde el punto de vista de sus compromisos con potenciales y alumnos que podamos tener en esas actividades. Bueno, vamos a repetir, esta charla se va a realizar el jueves a las 9:30 de la mañana en la sede del Instituto de Estudios Internacionales en Condel 249, en Providencia. Yo diría que está a unas 4 cuadras del Metro Baquedano para quienes vayan en metro, así que queda bastante cómodo y central además para que puedan asistir. Como decía el profesor José Morandé, están todos invitados y todas. Ha sido la entrevista con el director del Instituto de Estudios Internacionales. Profesor, gracias por venir esta mañana y por ayudarnos a desmenuzar y proyectar el debate presidencial en Estados Unidos apenas algunas horas después de que ha sucedido. Muchísimas gracias y lo dejo igualmente cordialmente invitado a la actividad nuestra el día jueves. Que esté muy bien. Gracias.